Muy buenas noches, apreciables televidentes. La noche de hoy tenemos un tema muy importante que ha cobrado demasiado auge en los últimos años, que tiene que ver mucho con educación. Para esta oportunidad tenemos a varios profesionales que vienen a debatir acerca de la andragogía y la pedagogía, para determinar primeramente cuál es la ciencia más idónea para la educación superior. En Guatemala se ha visto diferentes formas de educar, pero no ha habido realmente una preocupación en la educación superior. Por esa razón, los profesionales que ahora se encuentran acá vienen con esa intención. Tenemos a los licenciados, licenciado Hugo Rubén Gómez, licenciada Yubitsa Claribel Pérez López y licenciado Jorge Luis García Escobedo. Ellos vienen a darnos sus aportes y a defender la postura andragógica. Además tenemos a otros profesionales, licenciada Ingrid Magdalí Pérez Alfaro, licenciado José Yubini Mejía Palacios y licenciada Carlili Ochoa. Ellos vienen también a dar su aporte, a defender la postura pedagógica. Por esa razón, entonces, nos encontramos el día de hoy en esta actividad tan importante. Vamos a mencionar algo de suma trascendencia, que es la pedagogía. Se ha trabajado durante mucho tiempo para la conducción de niños, pero no ha habido realmente en Guatemala una ciencia que se dedique a trabajar con adultos. Esa es entonces la principal preocupación de este debate. Entonces, tenemos entonces primeramente la pregunta que va a generar esta actividad: ¿qué ciencia es la más idónea para desarrollar la educación en el nivel de educación superior, la andragogía o la pedagogía? Dejo el tiempo entonces con licenciado Hugo Rubén Gómez Gómez. Pero antes de iniciar, quiero mencionarles que vamos a tener algunas normas. Vamos a tener un tiempo de participación por cada uno de los expositores de 3 minutos. Este cronómetro va a estar corriendo y luego de esto va a tener el tiempo la licenciada opositora para también dar a conocer su respuesta. Por último, se le va a dar 1 minuto para que el licenciado pues, pueda defender su postura, y así van a ir intercambiando sus puestos. Luego de esto vamos a dar a conocer unas conclusiones finales para concluir con nuestro debate. Ahora sí, dejo el tiempo con el licenciado Hugo Rubén Gómez. Muchísimas gracias, buenas noches para ustedes. Nos alegra estar por acá compartiendo, precisamente gracias por la invitación. Quiero iniciar que en Guatemala tenemos desafortunadamente récord, tenemos índices que son alarmantes, y es que en la educación superior los niveles que hemos alcanzado no han permitido un desarrollo. Guatemala está catalogada como un país subdesarrollado, un país tercermundista, y que todos sabemos que en realidad uno de los experimentos, de las partes que en realidad se toman a nivel mundial es la educación, el nivel de educación. Desafortunadamente que cuando el estudiante llega a las aulas universitarias hay un fracaso total, porque la atención que ahí se brinda no es la adecuada. ¿En virtud a qué? Que el estudiante ya llega con experiencia, ya llega con una experiencia, ya llega con un grado de madurez, ya tiene sus teorías bien fundamentadas, ya tiene un conocimiento bien fehaciente acerca de la realidad en que vive, de la realidad en que convive. Desafortunadamente que en los círculos universitarios se ha trabajado todo pedagógicamente. Por lo tanto, sabemos de que ya debe darse un cambio. Ya hay países que están experimentando precisamente la andragogía, que es la ciencia que nos permite ese conocimiento y ese contacto
de lo que es una educación para adultos. Entender realmente las expectativas del adulto, eso es necesario. En los círculos, en realidad, educativos, universitarios, debe de entendérsele, adaptársele y adecuársele la educación que verdaderamente permita ese desarrollo. Ese cúmulo de experiencias que el estudiante tiene debe darse de una manera que él pueda experimentar desde su propio aprendizaje y desde su propia identidad como persona. Sabemos de que en realidad las ciencias agógicas, y en este caso la andragogía, permite que exista una verdadera horizontalidad de la educación, en donde el facilitador ya no es una persona que lo sabe todo, sino es una persona que en realidad comparte su experiencia y la experiencia de los demás, y eso permite que en realidad él tenga mayor conocimiento. Esa parte, esa experiencia que se comparte es en realidad lo que nosotros sabemos. Malcolm, por ejemplo, menciona que en 1949 precisamente inicia ya la parte de la andragogía en boga de la humanidad, y eso hace que en realidad nosotros podamos tener algo diferente en nuestro medio. Muy bien. Luego de haber escuchado la exposición del licenciado Hugo Rubén, escucharemos entonces cuál es la respuesta a la exposición acá del licenciado. Licenciada Camila. Bien, muy buena noche a todos ustedes. Pues se le agradece la invitación para poder debatir este tema tan importante que es las desventajas y las ventajas entre la pedagogía y la andragogía en la educación para adultos. Pues bien sabemos que en Guatemala tenemos, como bien lo decía el licenciado, una posición tercermundista, y eso nos conlleva a pensar el por qué, o decir en dónde se está fallando, el por qué el país está sumergido en ese lugar, y que raramente pues, es destacado mundialmente. Usted mencionaba que la andragogía pues, es cimentar mejor lo que lleva la pedagogía, pero la pedagogía, como bien ya todos conocemos, es la ciencia para educar a los niños y en algunas ocasiones a los adolescentes. Es desde un punto de vista científico la madre de todas las ciencias, la pedagogía. ¿Por qué? Porque llega el niño, un adolescente, a educarse a un centro educativo o a algún otro lugar. Entonces la pedagogía es la que lleva el proceso completo. La andragogía ya complementa. Nada tiene que ver una con la otra si queremos compararla, sino que cada una desde cualquier punto de vista tiene lo propio porque la andragogía complementa a la pedagogía. Eso es todo, señor. Quiero, si me permite, licenciado, quiero diferir realmente con lo que comenta acá la licenciada. Indudablemente una puede complementar a la otra, pero vamos acá en un análisis que se ha tenido en la educación superior. Y en la educación superior, desafortunadamente, la pedagogía no es congruente. Es decir, la pedagogía no funciona. Se le toma en realidad de que quien sabe es el que está al frente. Y no se hace una convivencia, una armonía, que eso es lo que permite la andragogía. Vamos a que en realidad sí la pedagogía es funcional en sus niveles. Estamos hablando de los niveles de conducta, de los niveles observables del ser humano, de los niveles mentales del ser humano, pero ya en el círculo de la universidad propiamente dicho, ya la situación de conducta ya está establecida, ya hay patrones bien establecidos y por lo tanto la educación debe ser atractiva para el educando, para el participante. Y en ese sentido, la pedagogía no es funcional, y eso lo hemos tenido a lo largo de la historia en Guatemala. Y por eso es que tenemos ahorita el caos tremendo educativo, porque en realidad la gente que egresa de la universidad no permite que nuestro desarrollo vaya a pasos gigantescos. Muchas gracias por su participación, licenciado. Nos damos cuenta de que en este momento pues, hay un debate bastante fuerte de cuál es la ciencia más adecuada para la educación superior, la pedagogía o la andragogía.
Complementando a esta exposición, a este debate, dejo el tiempo entonces a la licenciada Yulitza Claribel. Ella también va a hablarles acerca de la andragogía. Muy bien, buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir con cada uno, ¿verdad?, los conocimientos que tenemos a lo largo del proceso, ¿verdad? Somos personas preparadas que nos hemos forjado, ¿verdad? Durante este proceso, pues hemos visto lo que es la andragogía. Dentro de la andragogía podemos ver que los conocimientos del educando no son aquellos conocimientos que necesitan tener una aprobación, sino que los conocimientos que el educando va a la universidad es para realizarse como persona, ¿verdad?, en la sociedad. Él es está automotivado por crear más conocimientos, pero basados en su experiencia. Y como decía el licenciado aquí, la andragogía es un proceso que tiene que ser dinámico, atractivo para el estudiante. No solo tiene que ser un proceso donde lo vamos a hacer que él pues limite sus experiencias, no, sino que él tiene que ser un proceso lineal. En la andragogía se ve el proceso muy lleno de experiencia. En la andragogía podemos ver que no solo es un proceso evaluativo de aprobación del curso XY, no, claro que no. Dentro de la andragogía vemos que el alumno es un facilitador, ¿verdad? Aparte de que el docente también es un facilitador, también el alumno, ¿verdad? Facilita el proceso de una manera que llega más automotivado. No hay que motivarlo, no hay que, como el estudiante, ¿verdad?, en la pedagogía hay que llamarle la atención, ¿no? El estudiante universitario va muy motivado, él necesita aprender rápidamente para poder desempeñarse en la labor, ¿verdad?, que tiene dentro de la sociedad. El estudiante a nivel universitario llega con nosotros como andragogos para que le ayudemos, no para que le hagamos una barrera que no pueda llegar nunca, ¿verdad?, sino que nosotros como andragogos, esta ciencia nos ayuda a que seamos más humanistas, a que el proceso sea, como lo ha dicho el licenciado, horizontal, ¿verdad?, que nosotros seamos también parte fundamental y activa de este proceso, ¿verdad? Ernesto Iturralde habla sobre esto, ¿verdad?, la andragogía, y la ve como una actitud muy importante, muy indispensable, que no tenemos que ver al alumno como desde el punto de vista pedagogo, ¿verdad?, sino que ya le tenemos que dar su espacio como adulto que va en un proceso de crecimiento. No solo el niño crece, sino que también el adulto tiene un proceso de crecimiento. Muy bien, luego de ello vamos a escuchar al licenciado Giovini. ¿Cuál es su respuesta con respecto a la exposición de licenciada Yulitza? Muchas gracias y ante todo buenas noches para todos. Haciendo un comentario y una acotación acerca de lo que ha planteado la licenciada Yulitza, le quiero decir que estoy en contra de lo que usted dice, porque usted nos está hablando acerca de la andragogía. En sus palabras dice que es lo más actual para desarrollar educación superior en Guatemala, porque estamos hablando de nuestro contexto. Pero si usted viene a hablar de actualidad pedagógica, también tendría que comenzar a actualizar su léxico. Cuando usted habla de alumno, el alumno no existe hoy por hoy en el sistema educativo. Se habla de un estudiante, de una persona que es capaz de realizar su propio aprendizaje. Y sabemos que un pedagogo tiene esa capacidad de poder compartir el conocimiento de manera activa. Entonces, yo difiero mucho con usted porque dice que solo la andragogía, solo el andragogo puede desarrollar una educación horizontal. ¿Pero por qué razón? Si el pedagogo también, utilizando diversas estrategias, ha desarrollado una educación que ha sido efectiva en Guatemala. ¿Por qué? Porque hay profesionales que son exitosos. No el 100% de los profesionales egresados de la universidad han fracasado. Muchas de las personas que han egresado de la universidad acá en Guatemala han sido personas exitosas y siguen siendo personas exitosas y haciendo propuestas para el país, para mejorar especialmente en los sistemas educativos. La pedagogía da a conocer ideas nuevas, pero también con un fundamento científico.
En andragogía, más que todo, se trabaja solo conocimiento sin un fundamento científico. Es cierto que el estudiante de nivel superior tiene la capacidad de poder tener un razonamiento propio, de dar a conocer sus propuestas, pero tiene que tener un fundamento, y muchas veces los estudiantes de nivel superior, al practicar andragogía, van a dar a conocer sus ideas pero sin fundamento científico, cosa que la pedagogía no deja aislado. La pedagogía da un fundamento científico para que tenga una base con que argumentar sus hechos especialmente, y las acciones que le sirven para resolver los problemas de la vida cotidiana. Entonces yo difiero en eso. Yo mantengo mi postura que la pedagogía es el mejor modelo educativo para educar a las personas del nivel superior. ¿Por qué? Porque se ha practicado en Guatemala y hasta el momento ha dado buenos resultados. Quizá no responde a los estándares internacionales de educación, porque estamos en un nivel muy bajo de educación, pero no solo en el nivel superior, sino en todos los niveles de educación en Guatemala, y en los 4 niveles que se pueden legislar o se pueden distinguir acá en Guatemala. Muchas gracias. Muy bien, acá vemos entonces una postura bastante contradictoria a lo que nos había planteado la licenciada Yubitsa. Es por ello que le dejo un minuto de tiempo para que usted pueda dar respuesta a la exposición del licenciado Yubitsa. Muy bien, muchas gracias. Perdonen por la equivocación. Educando, estudiante, es la misma persona. Estamos trabajando con personas, ¿verdad? Y dentro de la andragogía, pues, estamos tratando de que este proceso sea más abierto, más factible, para que el estudiante pueda tener más ingreso, aparte de la universidad, un posgrado, y hacer más de... Pero déjeme decirle que la pedagogía ha hecho también estragos, porque si usted se da cuenta, los profesionales no son los suficientes que tendríamos que tener en Guatemala, ¿verdad? Lamentablemente ha limitado esa situación, y déjeme decirle que en las diferentes universidades ahora pues se están actualizando en este modelo andragógico, porque si no, lamentablemente pues ya no tienen el puesto que tienen que estar inmersos en lo que es la andragogía para estar en un nivel universitario, ¿verdad? Y vemos XY universidades que están trabajando con este modelo solamente. Muy bien. Como respuesta al aporte que el licenciado Yubitsa, el licenciado Yubini pide un tiempo, entonces le vamos a ceder ese tiempo para que él pueda dar su última participación en este debate. Muy bien, muchas gracias. Sigo contradiciéndole su opinión. ¿Por qué razón? Porque en Guatemala los resultados que se han tenido en cuestiones de educación superior no únicamente depende del modelo educativo que se ha practicado, depende de muchas situaciones y factores que conllevan y que tienen relación con educación. Pero, insisto, la pedagogía es el modelo educativo más interesante hoy por hoy acá en Guatemala, y pocas universidades tratan de hacer cambios. ¿Por qué? Porque todavía no tienen un resultado, un fundamento para poder validar esos cambios, para poder introducir nuevos modelos educativos. ¿Por qué solo una universidad, 2 universidades y pocos catedráticos de esas universidades pueden desarrollar un modelo andragógico? Porque todavía no tienen el conocimiento, no tienen un experimento, no tienen esa capacidad para generar cambios. Gracias. Muy bien. Continuamos entonces con este interesante debate, pues que ha dado múltiples aportes, y por esta razón pues entonces vamos a escuchar al licenciado Jorge Luis García Escobedo. Él también pues va a hacer su exposición acerca de la andragogía. Sí, buenas noches para cada uno de ustedes. Gracias por esta invitación para poder compartir nuestros conocimientos con respecto a la andragogía y la pedagogía. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que se hablaba, y no estoy de acuerdo con el licenciado acá. En primer lugar, la pedagogía es lineal. El maestro sabe, el alumno no. 1. 2. La pedagogía aún se basa en pruebas objetivas tradicionales. A contraparte está la andragogía, que la andragogía lo que trata es facilitar el conocimiento, que haya una interacción entre
facilitador y estudiante. Que no sea nada más únicamente la persona que está al frente el que sabe, sino que sea un compartimiento de conocimientos, tomando en cuenta los principios de la andragogía, que son la horizontalidad, la flexibilidad y la participación. El modelo andragógico, decía acá el licenciado, de que no se ha venido utilizando, claro. Sin embargo, si no hacemos cambios, ¿cuándo? Si no nos atrevemos hoy, ¿cuándo? No se puede, no podemos seguir en lo mismo, no podemos seguir siendo tradicionalistas todo el tiempo. Entonces tenemos que definir bien dentro de la pedagogía y dentro de la andragogía cuál es la más apta. Y nosotros como andragogos, la andragogía es la más apta para la educación superior. El estudiante adulto viene cimentado, viene con conocimientos hechos, básicos y con una carrera terminada, pero quiere seguir escalando, cosa que a veces la pedagogía lo limita, le corta esa oportunidad, porque no es abierta. Entonces, si la andragogía, que no, para mi punto de vista personal es la mejor para la educación superior, que es interactiva, y de hecho es interactiva, cosa que no lo tiene la pedagogía. Él decía con métodos, con técnicas, sí, pero ¿cuándo se han utilizado? Si se hubieran utilizado adecuadamente sus métodos y técnicas, entonces no se estaría haciendo una educación tradicional, que en el contexto guatemalteco ha hecho mucho daño. En cambio, a la andragogía, venir utilizándola, cierto, no todas las universidades están haciéndolo, por supuesto, pero se está realizando el cambio que en Guatemala necesitamos y que es muy importante para cada uno de los estudiantes adultos. Gracias. Muy bien. Licenciada Ingrid Magdalí Pérez Alfaro. Escuchamos su exposición. Sí, muchas gracias. Una buena noche, queridos colegas. Es de verdadero placer poder estar acá compartiendo conocimientos, ¿verdad? Estamos en un pequeño debate en donde cada uno defiende su punto de vista y es razonable. Nosotros como pedagogos pues estamos apoyando nuestra ciencia, ¿verdad? Y ustedes pues es muy respetable la opinión que tienen de la andragogía. Ustedes hablan de una horizontalidad, de que hay muchas maneras interactivas de aprender, de que no es un docente, es un facilitador y excelente, eso está perfecto. Pero recordemos que la andragogía no pudiera ser andragogía si no tuviera una base. Y la base es la pedagogía. Colega, usted mencionaba acerca de métodos y técnicas que no son funcionales dentro de la pedagogía. Y la verdad no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no fueran funcionales no existieran profesionales hoy en día. Hay muchos profesionales, muy buenos profesionales. Y esto es gracias a la metodología y a las técnicas que se han estado utilizando. Es cierto que la pedagogía abarca los primeros, bueno, no los primeros exactamente, ¿verdad? Una edad estándar dentro de los 12 a 18 años de edad en el ser humano. Pues es esa edad precisamente en donde se implementa de lleno la pedagogía. Pero no quiere decir de que no sea apta ni sea adecuada para la educación superior. Al contrario, si nosotros, o bueno, como ustedes mencionan, el facilitador, ¿verdad? Pudiera hacer el uso de estas técnicas y de esta metodología adecuadamente, la educación fuera excelente y seguiríamos obteniendo profesionales de éxito. Yo considero que la andragogía, pues sí, tiene algunos fundamentos buenos, porque no nos vamos a apartar de ello, pero recordemos, y así como se los mencionaba anteriormente, que su base es la pedagogía. Una desventaja que le observo o que conozco de la andragogía es de que como que se maneja mucho el individualismo. ¿En qué sentido? En que cada profesional, como ya son adultos, manejan su punto de vista. Y a veces los adultos están muy cerrados a todo lo que pueda venir a enriquecer conocimientos.
No hay un sistema como en la pedagogía. En la pedagogía hay un sistema que es cierto, puede ser lineal, vertical o como ustedes le quieran llamar, pero ese sistema hace que toda la educación y todos los conocimientos se puedan recibir y puedan ser adoptados, mientras que en la andragogía, como que se deja cierto liberalismo, ¿verdad? O cierta libertad para así como que, bueno, lo tomo o no lo tomo, y es por eso que a veces no se puede enriquecer de lleno el conocimiento. Muy bien, luego de la exposición de la licenciada Ingrid, voy a dejar un minuto para que el licenciado Jorge Luis pueda dar respuesta al planteamiento de la licenciada. Pues, si la pedagogía, que es siendo la base de las demás ciencias, según su punto de vista, tiene algunas falencias aún, es necesario hacer un cambio para poder mejorar en el proceso educativo. Si nosotros como profesionales vamos a nuestro lugar de trabajo y hacemos el ejemplo del facilitador, la educación va a ser más fácil, va a ser un poco más atractiva para el estudiante adulto. Usted decía que el estudiante adulto pues ya tiene la capacidad de dar su propia opinión, que ya tiene esos conocimientos cimentados. Sin embargo, la andragogía, a punto de vista de mi equipo, pues es la mejor para trabajar con el estudiante adulto. Gracias. Luego de ello vamos a tener la participación. Acá el licenciado Yubini pidió la palabra, también el licenciado Hugo, licenciada Ingrid. Pues vamos a dejarlo en orden. Vamos a darle el tiempo primero al licenciado Yubini, licenciada Ingrid y por último licenciado Hugo, para que concluyamos con esta actividad. Licenciado Yubini. Gracias. Yo sigo en contra de la opinión del licenciado presente acá, porque él nos habla acerca de que el andragogo es un facilitador, pero entonces ¿dónde queda la comprobación del estudio que hizo Comenio, el padre de la pedagogía, que dice que el pedagogo es un orientador del aprendizaje? ¿En dónde queda? ¿Con qué fundamento usted puede diferir que la andragogía es mejor que la pedagogía? Si un pedagogo es facilitador de aprendizajes, facilitador de conocimientos, puede ser mejor que un andragogo siempre y cuando conozca metodologías y metodologías activas. Es decir, que únicamente se necesita de herramientas para poder superar los fallos o las debilidades que presentan el sistema educativo. Usted también nos habla de que un pedagogo solo utiliza pruebas tradicionales. No es correcto, ahí está errando, porque un pedagogo utiliza diversidad de herramientas de evaluación para poder comprobar los aprendizajes. Bien, licenciada Ingrid. Para complementar lo que mencionaba acá mi compañero, también la pedagogía manifiesta un interés grande en lo que es la educación significativa, a través de metodología activa, como lo que bien mencionaba, ¿verdad? No necesariamente es solo orientar el proceso, sino yo defiendo mucho la postura de la pedagogía de seguir un sistema, ¿verdad? Es necesario que estemos inmersos directamente en el proceso y no solo dejarlo así como que, bueno, si ustedes quieren, háganlo, si no, no. Es necesaria la exigencia de, en este caso, pues el docente, como se le llama en pedagogía, o facilitador, como se le llama en andragogía. Es necesaria la exigencia por parte de esa persona que dirige al resto del grupo. ¿Por qué? Porque si no, entonces no van a trascender los conocimientos, se van a quedar en un stand-by, ¿verdad? Es necesario que los estudiantes exploten todo lo que puedan recibir alrededor, ¿verdad? Y también se aprende haciendo. Eso es muy importante, que no lo dejemos atrás. Gracias. Licenciado Hugo. Pues vamos a diferir completamente de la postura pedagógica.
en virtud de que qué bueno que están reconociendo que hay que aprender haciendo, cuando antes no se hacía así. En virtud de que los odontólogos, que eran los plus ultra, que eran los educadores, que bueno, Comenio, recordemos qué tiempo vivió Comenio, y qué tiempo tenemos ahora. Estamos hablando del pleno siglo XXI. O sea, no podemos comparar un siglo XIII, un siglo XII con un siglo contemporáneo, en donde en realidad debemos de interactuar. Usted mencionaba, licenciada, de que por ejemplo hay situaciones en las cuales de repente la parte cognitiva del estudiante no se da de una manera fehaciente como lo hace la pedagogía, pero quiero comentarle que no es así, en virtud que en andragogía hay un crecimiento intelectual, y ese crecimiento intelectual se da a base de ¿qué? De su experiencia, de mi experiencia, la cual va a hacer que tengamos una nueva experiencia, construyamos una nueva experiencia, y ese es el modelo que necesitamos los adultos. Y no hay individualismo, sino hay trabajo de equipo, y en Guatemala necesitamos ese trabajo de equipo. Bien, gracias, licenciado. Vemos que hay muchos más aportes, muchas más participaciones, pero vamos a ir ya concluyendo. Vamos a dar las últimas 2 participaciones acá a los compañeros licenciados para que puedan dar su postura. Licenciado Yubini, licenciado Jorge. Licenciado. Como estamos platicando de las diferencias de la andragogía y pedagogía, estoy en desacuerdo con el colega acá presente, porque dice que la andragogía es la que permite el hacer, pero si nosotros los pedagogos conocemos los pilares del aprendizaje significativo: el ser, el saber, el hacer y el convivir. Nosotros estamos actualizados, estamos capacitados para desarrollar docencia superior, estamos capacitados para poder inculcar un modelo, para poder promover un modelo educativo en la educación superior en Guatemala, que tenga buenos resultados. Quizá en el pasado no se han obtenido los resultados esperados, ¿pero por qué? Porque algunos pedagogos también se han quedado rezagados con todos los cambios que ha tenido el sistema educativo nacional. Gracias. Licenciado Jorge Luis. Sí, gracias, licenciado. Solo para aclararles, son 5 pilares, no 4 pilares. Usted decía, somos un orientador, somos un facilitador, sí, pero no se ha sabido usar adecuadamente. Entonces, en contraparte, la andragogía, pues, utiliza estos métodos, ¿ya? De ser facilitador del estudiante, al mismo tiempo construir un nuevo conocimiento. Entonces, muchas veces en la pedagogía no se le da la oportunidad al estudiante de que exponga, de que diga, entonces se le corta. Y en la andragogía pues se le da la oportunidad que entre ambos se puedan hacer nuevos conocimientos. Muy bien, entonces es así como vamos a llegar a concluir este debate. Voy a hablarles un poco acerca de la pedagogía, que entonces es un conjunto de saberes que están orientados hacia la educación, y la andragogía es una disciplina que se ocupa de la educación y aprendizaje del adulto. Acá voy a citarles una frase muy interesante de Ernesto Iturralde, que expresa: la andragogía es al adulto como pedagogía al niño. Esto para complementar la pregunta: ¿qué ciencia es la más idónea para desarrollar la educación en el nivel de educación superior? ¿La andragogía o la pedagogía? Por esa razón ahora les voy a dar a conocer las conclusiones a las que se ha llegado en este debate. El andragogo es facilitador del proceso de orientación-aprendizaje. La andragogía, en esta ciencia, el educando es un participante activo, lleno de experiencia y automotivado. El sistema educativo superior en Guatemala en el siglo XXI ha iniciado a hacer cambios en las prácticas educativas para alcanzar mejores resultados. Es entonces el debate que presentamos acá en el equipo Canal 4. Nos vemos hasta una próxima. Con ustedes, Ángel Gutiérrez.